Vocal, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Hola, muy buenos días. Un saludo, Diego. Agradecido por la invitación y un saludo a toda la audiencia de La Razón. A usted las gracias, Vocal. A ver, coméntenos, ya falta muy poquito, menos del 2% de las actas. ¿Para qué hora se tiene previsto? Nos imaginamos que será hoy. ¿Para qué hora se tiene previsto ya el cómputo final, formal, y con esto cerrando este capítulo Elecciones 2025? Sí, es bueno explicar que existe un procedimiento. El día de hoy van a culminar los tribunales electorales de La Paz y Cochabamba. En el caso de Cochabamba son menos de 10 actas que faltaban para concluir. Han tenido un problema porque justamente ayer estaba dando mantenimiento la ABC en una ruta donde tenía que llegar el material y bueno, se han hecho las gestiones para que que entiendo eran de la región del Timnis, puedan llegar. En el caso del norte de La Paz, el día de hoy se tiene previsto en vuelo, llega a mediodía, unas actas también del norte de La Paz, de lugares muy alejados de la zona norte del departamento sede de gobierno. Una vez terminado los 9 cómputos departamentales, el público y la población pues va a conocer al 100% los resultados oficiales y definitivos. Sin embargo, la ley prevé que los tribunales electorales departamentales deben presentar a través de uno de sus vocales las actas de cómputos de los TEDs. Ya hemos recibido el acta de cómputo del TED Oruro a cargo de su presidente, el doctor Iber Pereira. Entonces faltarían las 8 restantes actas de cómputo que esperamos puedan trasladar, puedan presentarlo en física, los documentos entre el jueves y el viernes, y el día lunes estaríamos llevando adelante ya la sesión para consolidar los resultados de los 9 departamentos y del voto en el exterior, que como usted podrá ver, prácticamente se está ratificando lo que el organismo electoral informó el día domingo 19 de octubre a través del CIREP. Los resultados prácticamente son iguales y bueno, eso demuestra que se ha dado y se ha realizado un trabajo óptimo, un trabajo eficiente y un trabajo totalmente correcto en el marco de la imparcialidad, la objetividad que tiene que tener cualquier organismo electoral. Vocal, es decir que no, el trabajo, diríamos, no termina con el cómputo al 100%, sino debe haber una sala plena y el análisis de estas actas. ¿Nos puede explicar qué son estas actas que solo el Tribunal Electoral Departamental de Oruro entregó? ¿Es que es una copia de todas las actas o es un acta final? Por favor, Vocal. Es un acta de cómputo departamental, donde consolidan los resultados de todas las actas de las mesas de sufragio. Entonces, como el Tribunal Electoral o los tribunales electorales iniciaron sesión de sala plena a partir de las 18 horas el día domingo, una vez que concluyen el 100% de las actas de las mesas de sufragio, ellos cierran sesión de sala plena y tienen que elevar un acta, ¿no? Esa acta es un documento empastado en 3 copias, deben remitirlo al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Electoral consolide los resultados de los 9 departamentos y del voto en el exterior y también en sesión de sala plena elabore el acta de cómputo nacional. Este acta de cómputo nacional es el documento definitivo que se hará conocer a los diferentes órganos y entidades del Estado de que el proceso electoral cuenta con autoridades elegidas con la legitimidad que corresponde y la legalidad que corresponde. Vocal, ahora sí respecto a esta desconfianza que existe por parte de la Alianza Libre. Ayer dieron a conocer una carta que enviaron solicitando al Tribunal Supremo Electoral se les entregue una copia de todas las actas de las más de 35,000 y hemos tomado conocimiento de ya una respuesta mediante 2 notas firmadas por Óscar Hasenteufel, en las que le dicen ustedes tenían que acreditar en cada mesa un jurado y que según la normativa, la ley 026, básicamente tenían que enviar a alguien a partir de las 14 horas de hoy, tengo entendido,
un vedor o alguna especie de supervisor o alguien que tenga las actas que observan, que dicen que se volcaron los resultados? ¿Qué va a pasar con esto, vocal, con este requerimiento, esta solicitud de la Alianza Libre? Acá quiero señalar tres aspectos importantes. Primero, de manera general, el régimen electoral permite la participación de los delegados de las organizaciones políticas en todas las fases y etapas del proceso electoral. Y estos delegados están para garantizar la transparencia, para verificar que las cosas se hagan correctas. En este proceso electoral y en esta etapa de cómputo, los delegados, miren qué etapa tendrían que haber participado. Uno, en las mesas de sufragio, ¿no? Porque ellos tienen derecho a tener una copia del acta electoral de cada una de las mesas de sufragio, ¿no? Entendemos que en la gran cantidad de mesas, por informe de las misiones de observación y en nuestro TED, han habido delegados de las dos organizaciones políticas que tienen su firma y su huella tanto al inicio del funcionamiento de la mesa como al cierre del funcionamiento de la mesa, de los delegados, ¿no? Entonces ahí los delegados en mesa, si hubiera habido alguna situación irregular, tienen pues que poner en observaciones, tienen que a través de sus copias que tienen hacer conocer las observaciones correspondientes. Segundo, en cada uno de los cómputos departamentales, los delegados pueden las organizaciones políticas tener delegados también, ¿no? Conozco el caso de Santa Cruz que me decían los colegas del TED que tenían cerca de 8 delegados los miembros de Alianza Libre. No sé si en los otros departamentos habrán tenido. En el caso del cómputo de TCE, no vimos delegados de PDC ni de Libre. Hicimos el cómputo y no fueron los delegados, no sabemos por qué, supongo porque no tienen tiempo necesario, pero es un espacio que tienen los delegados para poder participar y verificar, ¿no? Verificar si hay alguna observación, si hay alguna impugnación, pues ellos pueden ahí hacer la representación y demás, ¿no? Tercero, la Alianza Libre tuvo cerca de 7 a 8 delegados en el centro de monitoreo del CIREPRE, donde se procesan los datos, ¿no? Tenemos con las firmas a qué hora han ingresado y a qué hora han salido. En el caso del PDC no fue ningún delegado al centro de monitoreo del CIREPRE. Entonces, ha existido los delegados en las mesas de sufragio. Entonces, sin embargo, a pesar de que la ley del régimen electoral prevé y reconoce el derecho de participación de los delegados en las fases y en las etapas del proceso electoral, el tribunal ayer conoció las 2 notas que nos enviaron los miembros de la Alianza Libre, y en el caso de las copias de las actas del CIREPRE, pues se ha atendido favorablemente y se va a abrir un espacio a partir de las 2 de la tarde para que ellos puedan verificar, ¿no?, todas las actas del CIREPRE, ¿no? Puedan verificar a través del acceso al sistema que se tiene, puedan ver todas las actas. En cuanto a las hojas de trabajo, es importante mencionar, porque en la otra carta nos piden las hojas de trabajo. Las hojas de trabajo son los útiles electorales, ¿no? Los TED realizan el cómputo sobre la base del acta electoral, que es el único documento definitivo y válido en el que se consignan los resultados de la votación en la mesa, ¿no? Vocal, y ese documento, ¿qué son las que estas? estaba en el CIBDE, es sagrado. Ese documento tiene medidas de seguridad, tiene que tener como firma sticker, y huella, ¿no?, al inicio, a la salida de los jurados, firma y huella de los delegados y consignan los resultados, ¿no? Entonces, en la segunda nota ellos solicitan las hojas de trabajo. ¿Qué son las hojas de trabajo? Son esos papelógrafos. Las hojas de trabajo son parte de los útiles electorales. La ley lo reconoce como un documento que es parte de los útiles electorales, junto con las reglas, los bolígrafos. Es lo que antes se consignaban los datos en un papelógrafo, ¿no? Antes ni siquiera se daba una hoja de trabajo como se da ahora, digamos, con los lugares para marcar el voto. Ahora ya en la hoja de trabajo sí firman y ponen su huella los jurados electorales y los delegados, ¿no? Pero es una especie de papelógrafo donde se realiza la transcripción de los votos, ¿no?, antes de que se llene el acta electoral, ¿no? Es un papelógrafo. Antes, por ejemplo, hace años atrás, ni siquiera habían hojas de trabajo, era en la pizarra, ¿no? Los jurados en la pizarra hacían su conteo. Entonces, estas hojas de trabajo sí la tienen los TEDs, ¿no? Pero son bastantes hojas de trabajo. Entonces, lo que le hemos dicho en la segunda nota es que si tienen alguna observación específica, que la hagan conocer con el número de mesa para poder pedirla a los TEDs, ¿no? Para pedirla y para poder hacer entrega de este útil electoral que no reemplaza al acta electoral, ¿no? La ley claramente define que el cómputo se hace
sobre la base del acta electoral, que es el único documento. Yo he visto unas 2 o 3 observaciones de algunos casos específicos que lo estamos analizando, estamos viendo, inclusive viendo si corresponde remitir al Ministerio Público o a la Fiscalía, ¿no? Pero son, primero, casos aislados. Segundo, son casos que tienen la firma huella de los delegados de las organizaciones políticas, en este caso del Libre, ¿no? Entonces uno no entiende cómo se puede decir que se han volcado resultados cuando los delegados que han estado en las mesas no hacen ninguna observación, porque toda acta electoral tiene un espacio destinado para realizar observaciones, para poder impugnar, para pedir la anulación de esa acta, ¿no? Pero no hemos visto observaciones. En el caso de Oruro creo que hay una observación, no vimos observación en el acta, consultamos al TED de Oruro si hubiera habido alguna apelación o alguna observación en el cómputo departamental, porque también el delegado departamental podría realizar esta observación, y nos decía el presidente, no ha llegado, no hay ninguna observación, ningún memorial dentro del cómputo departamental que nos haga la representación de tal acta, ¿no? Entonces, creo que acá se están extralimitando algunos actores políticos. Una cosa es que hay algún error, es de humano, el proceso electoral es administrado por seres humanos, ¿no? Puede haber algunos errores de las personas que administran el proceso electoral, pero por ningún motivo esto puede aducirse como un fraude electoral estructurado de personas. Yo, la verdad, puedo dar fe de que no conozco prácticamente a ninguno de los electos del PDC, de los jurados electorales mucho menos. Los tribunales electorales tienen total autonomía para cumplir su función jurisdiccional en estos aspectos de realizar los cómputos departamentales. Entonces creo que hay actores políticos que están aprovechando una situación de desconfianza y un trauma que aún sigue en la población producto de lo que pasó el año 2019, generando incertidumbre, y esto no le hace bien a la democracia, y aquel que crea que va a hacer política dañando la democracia se equivoca, ¿no? Hemos visto que hay personas que inclusive están haciéndose proclamar en espacios donde la gente seguramente tiene alguna desconfianza, y eso no es honesto, no es ético, ¿no? En cuanto a lo político. Vocal, hay muchas organizaciones internacionales, misiones de observación que han llegado, que han acompañado este proceso y que descartan cualquier tipo de manipulación, o que si existe algún error no va a variar en el resultado que es del 10% de los votos. Estamos hablando de 600,000 votos. Un par de mesas, es muy difícil que vayan a volcar un par de actas observadas. Hablaban ayer de 30 aproximadamente. Es muy difícil que eso vaya a revertir el resultado, diríamos, Vocal. Correcto, estamos hablando más de 500,000 votos de diferencia. Estamos hablando de que la OEA ha tenido un equipo permanente, ha hecho la verificación con más de 80 personas, y son personas que son expertos en temas electorales, expertos en sistemas, expertos en el ámbito de legislación, en logística, en administración de procesos, que han estado en los TEDs, que han estado en el voto en el exterior, que han estado en el centro de monitoreo del CIEPRE. Entonces han claramente ellos dicho no hay ninguna situación irregular. La misión de la Unión Europea ha desplazado a más de 100 personas. Estas personas también es gente que trabaja en otros países en temas electorales, y no había ninguna observación. No ha pasado lo del 2019 en el que la OEA a las 8 de la noche, el día de la elección, dice ha habido un cambio de tendencia y no podemos validar o dar fe de los resultados de la elección, y genera dudas a partir de esa conferencia que da la OEA. En este caso es totalmente diferente. La OEA, la Unión Europea, el Parlamento del Mercosur y todas las misiones de observación electoral, sin excepción, han ratificado que el proceso se desarrolló en una jornada pacífica, ordenada, disciplinada, y que los resultados reflejan prácticamente lo que el pueblo boliviano ha decidido. Y esto está siendo demostrado en lo que se ha informado
7 minutos antes de las 8 de la noche del 19 de octubre a través del CIREPRE, y lo que el día de hoy se va a informar a través del cómputo oficial que han realizado los 9 tribunales electorales departamentales con total autonomía en cuanto a lo jurisdiccional, en cuanto a la valoración y verificación de las actas electorales. Entonces creo que es un trabajo óptimo, un trabajo bastante positivo que ha realizado el organismo electoral, y salir a estas alturas a no reconocer el resultado, primero que no es no reconocer lo que está firmado, ¿no? Y segundo, que es intentar desconocer lo que el pueblo boliviano ha decidido. Nos guste o no, en un proceso electoral tienen que haber resultados, ¿no? No siempre se gana, no siempre se pierde, ¿no? Hay momentos donde se puede ganar, se puede perder, esto es así, es como el fútbol, ¿no? Entonces, yo veo, y ayer lo decía en un medio de comunicación, como una barra brava pierde su equipo y va contra su equipo, va contra el entrenador de su equipo, va contra los jugadores de su equipo, va contra el árbitro y va contra todo lo que pilla a su paso, y eso no está bien, ¿no? El pueblo boliviano nos ha enseñado, nos ha demostrado que se puede acudir a votar con tranquilidad, mucha energía, en paz, y creo que así se ha desarrollado la jornada del día domingo 19 de octubre. Y el trabajo que han realizado los jurados electorales ha sido un trabajo excepcional, ha sido un trabajo muy sacrificado, y creo que el pueblo boliviano deberíamos reconocer y aplaudir ese sacrificio que han hecho nuestros compatriotas, que son más de 200.000, que han estado desde las 6, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde administrando y garantizando que funcionen las mesas de sufragio. Vocal, ¿qué viene después de esta sesión de sala plena en la que van a revisar las actas departamentales? Entendemos que el calendario electoral marca el 5 de noviembre como la fecha para la entrega de las credenciales a las autoridades electas. Sin embargo, han informado desde el vocal Tahuichi con el que hablamos, usted creo que también en algún contacto con los medios, el vocal Ávila, que es probable que esta fecha, 5 de noviembre, se adelante para la siguiente semana. ¿Ya está marcada la nueva fecha o es algo que van a definir aún? Sí, está marcada. Vamos a esperar el día de hoy, posiblemente a mediodía, demos una conferencia de prensa como ente colegiado y se va a anunciar la fecha definitiva para la entrega de credenciales, ¿no? Quisiéramos que esto se haga a través de sala plena, la comunicación oficial, bueno, para dar certeza y certidumbre al pueblo boliviano. Agosto y el 19 de agosto respectivamente. Con la entrega de credenciales, ¿ahí sí se cierra el proceso de elecciones 2025? Correcto, ahí sí se cierra el trabajo del órgano electoral en cuanto a este proceso, ¿no? Claro, el ciclo electoral implica el culminar, hacer la rendición de cuentas, de devolver los saldos no ejecutados en este proceso electoral, pero ya son tareas administrativas del organismo electoral que tiene que hacer para poder pagar los sueldos a los notarios, a las personas que han trabajado, ¿no? En cuanto a las actividades hacia las organizaciones políticas y la sociedad, el proceso culmina con la entrega de credenciales por parte de la autoridad electoral a las autoridades electas en este proceso democrático. Sin embargo, vocal, pese a que ya están a menos de 2 meses de que acabe su gestión, han, diríamos, ido adelantando algo del camino que debe seguir el siguiente Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante las elecciones subnacionales, elecciones autonómicas que tendrán que realizarse en marzo, según la información, vocal. Sí, acá quiero ser bastante puntual. Es necesario construir una agenda legislativa en conjunto, por lo menos para garantizar la transición institucional del órgano electoral, para garantizar la transición en la administración de un proceso tan importante como este, como es la elección subnacional. Esperamos que una vez las autoridades electas posesionadas se pueda trabajar una ruta crítica o un plan para ver diferentes temas. Hay temas pendientes como
emitir la convocatoria para la elección subnacional. Para ello se requiere el concurso de la Asamblea que pueda aprobar un proyecto de ley excepcional para regular la asignación de escaños de los departamentos que no tienen estatutos autonómicos, no tienen su norma básica. Entonces ahí se tiene que determinar la cantidad de escaños mediante una ley nacional. Hay aspectos de la ley de organizaciones políticas que ya están desfasados, agrupaciones ciudadanas que han obtenido su personalidad jurídica hace algunos días, algunos meses atrás, y con seguridad van a pedir o van a querer participar del proceso subnacional, y hay un aspecto en la ley que establece 90 días antes de la convocatoria. Entonces son aspectos que creo que hay que debatirlos. La Asamblea tendrá en sus manos como una primera tarea esta ley, tendrá también en sus manos el definir qué va a hacer con el proceso de selección para vocales electorales nacionales y también la elección de vocales departamentales, porque si bien las asambleas departamentales remiten las listas en la Cámara de Diputados, que tiene que elegir por 2/3 de esas ternas a los vocales departamentales. Y por otro lado hay que ver qué se va a hacer con la elección o con la complementación de la elección judicial en 5 departamentos. Por ahí se hablaba de unir una papeleta para la elección de las autoridades del TCP en los 5 departamentos y en el caso del TCJ en 2 departamentos. Entonces son, por ejemplo, 3 temas urgentes, importantes y necesarios que debería ya la Asamblea Legislativa Plurinacional abordar a objeto de garantizar una transición y garantizar la culminación de este ciclo electoral que ha iniciado con las elecciones judiciales, ha avanzado con las elecciones generales y tiene que culminar con las elecciones subnacionales y con la complementación de autoridades para el Tribunal Constitucional en 5 departamentos y para el Tribunal Supremo de Justicia en 2 departamentos. Ahora, vocal, parece que con la actual Asamblea Legislativa, la saliente, nada va a avanzar. Esto tendría que ver la nueva Asamblea Legislativa o de repente, como usted decía, algún tipo de acuerdo legislativo que permita a la saliente avanzar en algo y dejar poquito despejado el camino para la nueva Asamblea. Lastimosamente esta Asamblea no ha tenido los acuerdos suficientes. Hemos enviado más de 6 proyectos para garantizar las elecciones generales. De los 6 solo se aprobó el proyecto del CIREPRE. Algunos decían, se aprobó el proyecto del CIREPRE para que no salga el CIREPRE y meter preso a los vocales, pero más bien que salió bien el CIREPRE y hemos hecho un trabajo como debe ser, ¿no? Los demás proyectos han quedado ya archivados y bueno, no sé, ojalá que esta Asamblea pueda en lo que queda de gestión generar signos de avance. Hemos presentado a esta legislatura un proyecto de ley excepcional para garantizar las elecciones subnacionales. Entiendo que ha sido observada por algunos parlamentarios, han pedido que se pueda comparecer ante la comisión. Con seguridad lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer en cualquier ámbito, a cualquier escenario. Somos un ente electoral técnico y seguramente vamos a explicarle los antecedentes y los motivos del proyecto de ley que ha sido remitido. No sé si los tiempos darán ya a esta Asamblea, si no vamos a tener que reingresar el proyecto de ley a la nueva Asamblea el 9 de noviembre. Vocal, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos a la conferencia que nos dijo se dé por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ya prácticamente al filo, diríamos, de terminar con el conteo de votos, pese a que la ley establece 7 días, lo están haciendo en menor tiempo. Si hoy se termina, será en menos de 72 horas después de la jornada electoral, así que sin lugar a dudas es un buen punto un punto bueno más para el Tribunal Supremo Electoral, que diferentes instituciones han felicitado el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros también
Agradecemos mucho siempre la amplitud, la respuesta inmediata para nuestras preguntas, que todo haya salido bien, nos alegra en horario, incluso se adelantaron también con el CIREPRE, así que les agradecemos mucho, vocal, y bueno, seguro los vamos a estar molestando todavía con preguntas antes de que termine su gestión. No, los agradecidos somos nosotros, a ustedes especialmente, que generan un amplio debate en lo político electoral. Creo que medios como La Razón fortalecen, contribuyen a nuestro sistema democrático y estamos muy agradecidos por la cobertura que nos dan a nosotros, pero también a diferentes analistas, personalidades que desde lo plural pues contribuyen con sus opiniones a que nuestra población esté informada y nuestra democracia sea fortalecida. Muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras hacia nuestro trabajo también. Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral, estuvo con nosotros.